Bueno, vamos a comenzar entonces con la unidad 4 que se refiere a alteraciones cardiovasculares. El próximo tema es insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca es una enfermedad, un síndrome altamente prevalente que puede ser vista o clasificada de diferentes maneras. Hace unos años se hablaba de una insuficiencia cardíaca izquierda o insuficiencia cardíaca derecha de acuerdo a los síntomas que tenía el paciente. Si el paciente tenía síntomas de disnea por acumulación de líquido a nivel del pulmón, se hablaba que tenía sobre todo signos de insuficiencia cardíaca izquierda. Pero si el paciente tenía sobre todo retención de líquido a nivel de los miembros inferiores y muchos edemas, se hablaba de que tenía una insuficiencia cardíaca derecha. Con el correr de los años, esa clasificación o esa terminología ha quedado un poco en desuso. A veces la usamos en el día a día para digamos, plantarnos ante un paciente qué síntomas predomina, pero ya no hablamos de insuficiencia cardíaca izquierda o derecha, sino que por hoy, ya hace unos años, se habla de insuficiencia cardíaca sistólica o insuficiencia cardíaca diastólica, y esa es la forma correcta hoy, más académica, de referirnos a qué tipo de insuficiencia cardíaca tiene determinado paciente. Por otro lado, se puede clasificar la insuficiencia cardíaca en aguda o crónica. El paciente con insuficiencia cardíaca aguda es aquel que va a llegar con falta de aire, ahogándose a la guardia y en el contexto de un edema agudo pulmón. Esa es la insuficiencia cardíaca aguda, y la insuficiencia cardíaca crónica es aquel paciente que tiene un corazón enfermo y pero que va a estar con medicación en la casa, que consulta al cardiólogo y al médico clínico periódicamente para controlarse, etcétera, pero que bueno, puede desarrollar una vida, digamos, habitual de acuerdo a la patología o a la gravedad, pero lo lleva crónicamente como si fuera diabetes o hipertensión o cualquier otra patología crónica. Esta es una definición, la puse a propósito porque la insuficiencia cardíaca tiene definición, una definición dura, digamos, que tiene que ver con un síndrome clínico, donde el paciente tiene síntomas y signos típicos de insuficiencia cardíaca. Los síntomas, que son aquellos que me manifiesta el paciente, va a ser falta de aire, fatiga, cansancio, edema perimaleolar. Signos típicos, como va a ser la taquicardia, la taquipnea, rales crepitantes a nivel pulmonar, derrame pleural, ingurgitación venosa yugular, edemas periféricos, etc. Y también estos signos y síntomas van a estar en un paciente que va a tener una alteración estructural de su corazón. O sea, el paciente va a tener el corazón agrandado, puede tener tercer ruido cuando lo oculto, puede tener un soplo, puede tener anomalías en el electrocardiograma. Si le hago un ecograma voy a evidenciar alguna alteración estructural, etc. Entonces, este paciente con insuficiencia cardíaca va a tener un síndrome. No es una enfermedad en sí, sino que es un síndrome que puede ser causado por múltiples causas y que responde a la falla de la función de bomba del corazón, de manera que ese corazón no va a poder mantener adecuadamente la circulación, ¿sí? El volumen sanguíneo, de acuerdo a los requerimientos del metabolismo del paciente. Por lo tanto, va a haber una alteración entre la oferta y la demanda, y ahí es donde se va a empezar a manifestar la insuficiencia. Acá tenemos un corazón normal a la izquierda, un corte sagital, viene a ser de un corazón normal, donde se ven los ventrículos, y tenemos dos corazones a la derecha. El del medio es un corazón que, como verán, tiene un engrosamiento de las paredes del ventrículo, o sea, a eso se le llama hipertrofia ventricular, y este paciente va a tener sobre todo una insuficiencia cardíaca diastólica, ahora lo vamos a ver mejor. Y el corazón de la derecha es un corazón que está dilatado.
no va a tener las paredes engrosadas, sino que va a tener el corazón, el ventrículo va a estar dilatado y ese paciente va a tener más que nada una insuficiencia cardíaca sistólica. Acá es muy claro la diferencia estructural que tienen ambos corazones. Entonces, el corazón de la izquierda, que va a tener comprometida la diástole, va a tener cavidades rígidas y gruesas. Si recuerdan, la diástole es el momento del ciclo cardíaco donde el corazón debe relajarse y en reposo llena los ventrículos. De las aurículas pasa la sangre hacia los ventrículos. El tema es que este corazón hipertrófico, engrosado, con las paredes rígidas y gruesas, ese corazón no se va a llenar adecuadamente porque va a estar muy rígido, no se va a distender. Por lo tanto, cuando se llenen esos ventrículos va a ser, digamos, va a tener alta presión a nivel de esos ventrículos y el llenado se va a encontrar con una resistencia a ese llenado. Ese paciente puede tener signos de insuficiencia cardíaca con un corazón que desde afuera se lo ve normal. Pero si yo le realizo un ecocardiograma, puedo evaluar esta alteración del llenado y voy a ver que las paredes están engrosadas. Entonces, ese paciente que va a tener signos de insuficiencia cardíaca, pero con un corazón que no está dilatado, se va a denominar que el paciente tiene una insuficiencia cardíaca de tipo diastólica, porque el problema está en el llenado ventricular. Por otro lado, el ejemplo de la derecha, vemos claramente que las paredes del ventrículo están normales o finas, ¿sí? Y sin embargo las cavidades ventriculares están dilatadas, ¿sí? Entonces, este ventrículo va a llenarse bien durante la diástole, pero no va a tener fuerza para bombear. Por lo tanto, el problema principal de ese ventrículo está en la sístole, o sea, en la parte de la eyección. Y este paciente también va a tener signos y síntomas de insuficiencia cardíaca, pero de una insuficiencia cardíaca denominada sistólica. La insuficiencia cardíaca de tipo diastólico es la que menos vamos a ver, igual es un 40% de los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen insuficiencia cardíaca de tipo diastólico. Como dijimos, afecta la relajación y el llenado ventricular. Se genera una elevación de la presión ventricular diastólica durante el momento del llenado. Esa falla en la relajación puede ser funcional y pasajera, es decir, un paciente que está cursando un infarto agudo de miocardio, ese ventrículo va a estar rígido temporariamente y después va a volver quizás a la normalidad o no, de acuerdo a cómo le vaya al paciente cursando un infarto. Pero bueno, esa falla diastólica puede ser transitoria, pero en los casos en que es a expensas de una hipertrofia ventricular ya va a ser algo más estable, digamos. Y la alteración del llenado obedece a la rigidez y al engrosamiento del ventrículo. ¿Qué patologías pueden dar una insuficiencia cardíaca de tipo diastólico? Bueno, las miocardiopatías que se llaman restrictivas, que son aquellas patologías que el ventrículo izquierdo es engrosado por determinadas patologías, la hemocromatosis, la amiloidosis, etc. Lo más frecuente que vemos es el paciente hipertenso, que no está bien tratado, que hace muchos años que es hipertenso y no se ha controlado, ese ventrículo al estar permanentemente trabajando contra una presión permanente, se comienza a engrosar, al engrosarse se hace más rígido y al engrosarse y al hacerse más rígido el llenado ventricular se compromete y puede tener insuficiencia cardíaca de tipo diastólico. Patologías valvulares cardíacas también pueden llevar a una insuficiencia cardíaca de tipo diastólico. Pero lo importante es recordar que la insuficiencia cardíaca, ya sea diastólica o sistólica, es un síndrome que puede ser causado por diferentes enfermedades, como por ejemplo estas que están enlistadas ahí. Y por otro lado tenemos la insuficiencia cardíaca de tipo sistólico. El 60-70% de los pacientes con insuficiencia cardíaca que vemos en el consultorio son de tipo sistólico. Acá el problema está en la contractilidad del corazón. Se disminuye la fracción de eyección, o sea que cada bombeo del corazón va a haber un déficit de cantidad, ¿no? Va a haber
al no tener fuerza, el volumen sistólico va a ser menor de lo requerido, y a mayor dilatación, a mayor difusión, menos fracción de eyección y mayor compromiso. Las causas de esta insuficiencia cardíaca sistólica, la hipertensión también la ponemos acá porque el paciente que primero comienza a tener hipertrofia a expensas secundaria, mejor dicho, de una hipertensión arterial, si ese paciente no es adecuadamente tratado y controlado, ese corazón que inicialmente se hipertrofia, se engrosa para generar más presión y poder vencer la resistencia, a medida que pasa el tiempo, los años, ese corazón se va dilatando y termina siendo paciente que le llamamos un hipertenso pasado, es decir, un ventrículo izquierdo que se dilató, que se hipertrofió inicialmente, ahora ya claudicó y se dilató. Entonces, pacientes hipertensos pueden terminar con una miocardiopatía dilatada y con una insuficiencia cardíaca de tipo sistólico. Hay miocardiopatías dilatadas de origen desconocido, los pacientes alcohólicos terminan muchas veces con miocardiopatía dilatada, pacientes adictos a la cocaína, con cardiopatía isquémica, etc. Acá es una diferencia entre diferentes tipos de disfunción sistólica o diastólica, con las principales causas y las diferencias en la ocultación. Tercer ruido o cuarto ruido, eso es algo muy estricto de la ocultación del corazón por parte del médico. En la placa de tórax, los pacientes con disfunción diastólica va a tener cardiomegalia, es decir, el corazón va a estar grande. Sin embargo, los pacientes con disfunción diastólica no va a estar grande, va a estar hipertrófica la pared, pero en una placa de tórax eso no se puede evaluar. Por lo tanto, el corazón va a parecer un corazón normal en la placa de tórax. Y lo que sí es importante para diferenciar una de otra es el ecocardiograma, donde ahí sí se puede evaluar no solamente las cavidades, la magnitud de la dilatación si la tiene, se miden las paredes del ventrículo, sino también se puede determinar la fracción de eyección, donde en la sistólica va a estar disminuida y en la diastólica va a estar normal. Y ahí voy a terminar de definir que este paciente tiene una insuficiencia cardíaca diastólica o sistólica. La insuficiencia cardíaca, cuando ya hablamos de insuficiencia cardíaca, se clasifica en clases de 1 a 4, de acuerdo a de menor a mayor gravedad. Y esto tiene implicancias pronósticas y terapéuticas para el paciente, ¿sí? La Asociación Cardiológica de Nueva York clasifica de clase 1 a clase 4 y esto se utiliza en la práctica clínica, lo utilizamos como para definir, para categorizar mejor a los pacientes y ver dónde está parado un determinado paciente desde el punto de vista de su patología. Los síntomas más frecuentes de la insuficiencia cardíaca van a ser la dificultad para respirar estando acostado, la falta de aire también, o sea, la disnea, que me va a manifestar el paciente sobre todo cuando empieza a realizar algún esfuerzo, y la otra es la necesidad de levantarse de golpe por la sensación de ahogo durante la noche. La dificultad para respirar estando acostado es lo que denominamos ortopnea. Ahí pueden ver que esa mujer está durmiendo con 3 almohadas. Eso es muy importante interrogarlo al paciente en cuanto a cómo duerme el paciente. Si el paciente duerme acostado del todo o necesita 1, 2 o 3 almohadas más de la habitual para poder dormir tranquilamente. Porque eso es un signo bastante característico de insuficiencia cardíaca y por el paciente no lo manifiesta porque capaz que hace varios meses o años que duerme así, para él es normal, pero si uno lo puede identificar es importante ya saberlo. La otra es la falta de aire. En el esfuerzo lo que hay que interrogar es, bueno, ¿qué tipo de esfuerzo es el que manifiesta? ¿A partir de qué tipo de esfuerzo es el que manifiesta el paciente la falta de aire? No es lo mismo un paciente que manifiesta falta de aire al correr 4 cuadras o al caminar intensamente, mejor dicho, 4 cuadras,
que el paciente que manifiesta falta de aire a los 50 metros. Eso también es importante interrogarlo y ser estricto y meticuloso en cuanto a qué actividades son las que le generan falta de aire al paciente. Hay pacientes que ni siquiera se pueden bañar. El hecho de bañarse en la ducha ya le genera falta de aire. Tienen que estar sentados en una silla o en una banqueta abajo de la ducha o directamente tienen que ser bañados. Y el otro signo que es característico, síntoma mejor dicho, que es característico de la insuficiencia cardíaca es lo que se denomina la disnea paroxística nocturna. Eso es cuando el paciente está durmiendo y repentinamente necesita levantarse por una sensación de ahogo. Característicamente el paciente se sienta, muchas veces van hacia una ventana para poder tener la tranquilidad de tener algo abierto o aire para respirar. Eso se denomina disnea paroxística nocturna y es bastante característico también de insuficiencia cardíaca, y eso también lo tenemos que preguntar, aunque no lo manifieste el paciente. Nosotros tenemos que en el interrogatorio preguntarle sobre la cantidad de almohadas y sobre todo si alguna vez o varias veces se despierta durante la noche con falta de aire. Es muy importante porque estos signos y síntomas son característicos de insuficiencia. En cuanto a la disnea, yo les decía que es importante el interrogatorio para cuantificar la disnea del paciente. Y se cuantifica en grado 1, 2, 3 y 4 de acuerdo a si el paciente manifiesta disnea al realizar grandes esfuerzos o moderados, pequeños o incluso en reposo. Sí, de esta manera, esta disnea no solamente se clasifica para los pacientes cardiológicos, si bien se diseñó para este tipo de pacientes, pero uno después lo generaliza también para pacientes con patología respiratoria, etc. Y es una buena manera de identificar o de cuantificar, de ponerle un número a la disnea del paciente, para yo saber y para comunicarlo yo a otros profesionales de qué disnea tiene este paciente y para un seguimiento, porque el paciente que tenía disnea grado 2 comienza con disnea grado 3 o grado 4, evidentemente algo está pasando, por lo cual empeoró su clase funcional. Nosotros le llamamos clase funcional a dónde está parado el paciente, en qué grado de disnea o de insuficiencia cardíaca. Si esa clase funcional se deteriora, el paciente va a manifestar más disnea y es importante porque me tiene que advertir a mí de que algo está pasando. El paciente que vamos a ver en la guardia, en la terapia intensiva, que llega con insuficiencia cardíaca aguda, va a ser un paciente que llega con disnea clase funcional 4, grado 4. El paciente presenta disnea durante el reposo físico y mental, o sea, el paciente está sentado en la cama y me está diciendo que está con disnea, con falta de aire. Recordar que la disnea es una manifestación subjetiva del paciente, es decir, yo no puedo decir si a este paciente le falta el aire o no. El que me va a decir si le falta el aire o no es el paciente. Yo, desde mi punto de vista objetivo, puedo decir si el paciente está haciendo algún esfuerzo respiratorio para poder ventilar, si tiene taquipnea, no tiene taquipnea, si tiene tiraje de músculos intercostales o músculos del cuello para poder respirar, etc. O sea, eso es lo que yo puedo objetivar de mi paciente. Pero el que me va a decir que tiene falta de aire o no es el paciente, y ahí es donde yo puedo decir si el paciente tiene disnea o no. Hay pacientes que yo los veo que están haciendo un esfuerzo respiratorio muy importante y sin embargo no tienen disnea. Me dicen que no le falta el aire y entonces eso es muchas veces porque puede ser por un negacionismo del paciente, pero también puede ser porque el paciente está de alguna manera adaptado a esa disnea y no lo manifiesta como algo subjetivo suyo. Entonces dijimos que la insuficiencia cardíaca básicamente es un desbalance entre lo que es la oferta y la demanda, y eso va a dar los diferentes síntomas y signos de insuficiencia cardíaca. Aparte de estos síntomas de disnea que estábamos hablando, el paciente puede tener disminución del ritmo diurético, se va a levantar muchas veces a orinar porque esta insuficiencia cardíaca va a hacer que retenga líquido que se va a manifestar a través de edemas en miembros inferiores o tos secundaria a la retención de líquidos
a nivel de los pulmones. Y ese líquido retenido durante el día, cuando el paciente se acuesta a la noche, se reabsorbe y entonces eso genera que el paciente se levante a orinar más de una vez. Incluso son pacientes que por ahí orinan más de noche que de día. Eso es otra cosa que tengo que interrogar, si el paciente se levanta a orinar muchas veces. Bueno, como dijimos, la disnea se clasifica de acuerdo a la clase funcional y ahí está enumerado el sistema renina-aldosterona, que en la fisiopatología juegan un rol muy importante, porque, digamos, la insuficiencia cardíaca, básicamente lo que decíamos es el gasto cardíaco reducido, o sea, el volumen de sangre que bombea el corazón va a estar disminuido, ya sea porque está alterado el llenado en la insuficiencia cardíaca diastólica o porque no tiene fuerza para bombear en la insuficiencia cardíaca sistólica. Esa falta de volumen eyectado de sangre va a activar el sistema nervioso simpático, y a través de él el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que van a ser ambos sistemas, el simpático y el renina-angiotensina-aldosterona, van a ser dos sistemas que van a tratar, o sea, humorales, endocrinos, neurohumorales, van a ser estos dos sistemas, van a tratar de revertir esa situación de falta de gasto cardíaco, ya sea a nivel de vasoconstricción por el sistema nervioso simpático o por la retención de agua y sodio a través del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Pero lo que pasa es que tanto la vasoconstricción como la retención de sodio y agua van a ser deleterias para un corazón que ya está enfermo, es decir, van a generarle más gasto, más trabajo a través de una presión de llenado cardíaco alta o de un remodelado cardíaco, que esto es, se altera la estructura del corazón mediante la aldosterona y la angiotensina, y en definitiva este sistema que va a tratar de revertir la situación termina complicando al paciente, ¿no? La insuficiencia cardíaca, al entenderse esta patología, fisiopatología, a partir de el entendimiento de esta fisiopatología son los diferentes tratamientos que se le da al paciente con insuficiencia cardíaca crónica, ¿sí? Se va a dar diferentes drogas para que bloqueen este circuito de círculo. Esta placa de tórax es típica de un paciente con una cardiomegalia. Si uno observa el corazón, ese corazón ocupa mucho más de la mitad del tórax del paciente, y eso es por definición cardiomegalia. Es decir, este paciente tiene un corazón agrandado. Si tiene insuficiencia cardíaca, seguramente es una insuficiencia cardíaca de tipo sistólico. Lo que tengo que averiguar es por qué tiene el corazón agrandado en insuficiencia cardíaca. Por otro lado, esta puede ser una placa de tórax normal, donde se ven ambos pulmones y una silueta cardíaca que sí ocupa menos de la mitad del tórax, del diámetro del tórax. Pero este paciente tranquilamente, a pesar de tener un corazón de aspecto normal, puede tener signos de insuficiencia cardíaca, por lo tanto voy a hablar de una insuficiencia cardíaca de tipo diastólico. Esta es la placa típica de un paciente con un edema agudo de pulmón que llega a la guardia. Como verán, ambos pulmones tienen manchas blancas, ¿sí? Tienen aumento radiopacidades bilaterales, que denominamos exudados algodonosos a nivel de ambos pulmones. Se denomina como en alas de mariposa, porque son periféricas al corazón, y eso es líquido en los alvéolos. Por lo tanto, secundario a insuficiencia cardíaca aguda. Por lo tanto, este paciente va a llegar ahogado a la guardia, pidiendo oxígeno, por favor, con una disnea de clase funcional 4. Va a estar en la cama, sentado, con mucha sed de aire, no va a poder estar acostado este paciente, va a estar inquieto, sudoroso, excitado, porque va a estar con una falta de aire, disnea muy importante y falta de aire. Entonces, ese paciente ingresa con una insuficiencia cardíaca aguda, yo la tengo que tratar inmediatamente, pero también después me tengo que preguntar a ver por qué, por cuál de todas estas causas el paciente tiene una insuficiencia cardíaca aguda, que bueno, va a ser trabajo posterior, porque lo primero de este paciente es evaluarlo y tratarlo. ¿Cómo lo voy a evaluar? Bueno, se le va a hacer
laboratorio, electrocardiograma, radiografía de tórax, si puedo un ecocardiograma con el ecógrafo ahí en la guardia, porque van a ser todas medidas de diagnóstico para ir buscando la causa de esta insuficiencia cardíaca aguda. O sea, mientras la voy tratando, la voy evaluando para ver si el paciente tiene, por ejemplo, esta insuficiencia cardíaca aguda secundaria a un infarto. Por lo tanto, el electrocardiograma va a ser fundamental, como lo vimos anteriormente, la radiografía de tórax para ver si tiene o no cardiomegalia, signos de congestión pulmonar, el ecocardiograma y las enzimas cardíacas, sobre todo, para ver si el paciente está cursando una angina estable o un infarto. En cuanto a la aproximación diagnóstica, es fundamental la historia clínica, los antecedentes, explorarlo físicamente y ver con qué paciente me encuentro. Y bueno, la exploración, como les decía, el paciente va a estar intranquilo, ansioso, desasosegado, con síntomas derivados también de la. Los síntomas pueden ser por congestión pulmonar, que están enumerados abajo. Congestión pulmonar es que el corazón, al no bombear adecuadamente, provoca una congestión, o sea, un aumento del líquido a nivel de los pulmones, y por eso va a tener determinados síntomas el paciente. O el otro tipo de síntomas que puede tener el paciente con insuficiencia cardíaca es por bajo gasto, es decir, por bajo gasto cardíaco, baja cantidad de volumen sanguíneo, y por eso el paciente va a tener un ritmo diurético disminuido, va a tener la piel fría y pálida, etc. O sea, uno puede discernir un poco los síntomas de acuerdo a la patología. Digamos que el paciente con disnea de cualquier etiología, la morfina disminuye esa sensación de disnea, que es una sensación sumamente desagradable. Lo fundamental es que este paciente que llega con un edema agudo de pulmón a la guardia, que a veces ni siquiera llega a la terapia porque debe resolverse en la guardia, o si se produce con un paciente ya internado en la terapia, son pacientes en los cuales ni enfermería ni el médico deberían despegarse del paciente hasta que no presente signos de mejoría. Pues son pacientes que se están muriendo, tienen la sensación de muerte, y son pacientes que pueden resolverse bastante rápidamente si uno hace las cosas bien protocolizadas y a tiempo, que incluso genera mucha satisfacción, porque el paciente que llega muriéndose, al rato, una vez resuelto la patología aguda, el paciente puede estar charlando tranquilo sentado en la cama. Pero lo importante a tener en cuenta es que son pacientes que requieren un monitoreo permanente, y el equipo médico también ahí al pie de la cama, porque son patologías que se pueden resolver bien manejadas en unos minutos. Así que bueno, con